Bueno, pues la guerra comercial de Donald Trump ha tenido en vilo a la clase política, empresarial y a los mercados financieros en el mundo. En México se respira cierto alivio después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no se activarán por un mes durante el cual, según el propio presidente Trump, vienen negociaciones bilaterales de alto nivel. Vamos con los detalles ya. Belén Zapata está lista. Buenas noches, Belén. Hola Gabriela, muy buenas noches. Así es, oxígeno puro para el comercio bilateral entre México y Estados Unidos, como ya lo adelantabas. México obtuvo un mes más de gracia antes de que el gobierno de Estados Unidos haga efectivo el decreto firmado por el presidente Donald Trump de imponer 25% de aranceles a productos mexicanos. Con una sonrisa y de bastante buen humor, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo el anuncio esta mañana durante su conferencia de prensa luego de sostener una llamada telefónica con su homólogo estadounidense. Una conversación que dijo inició a las 8 de la mañana de este lunes, hora del centro de México, y que se prolongó por espacio de media hora hasta 45 minutos. El aplazamiento de esta medida se obtuvo a cambio del compromiso de México de enviar 100,000 elementos de seguridad a su frontera norte que comparte con Estados Unidos para frenar el tráfico principalmente de fentanilo, según la presidenta. Sheinbaum dijo que en contraparte Estados Unidos se compromete a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México que son utilizadas por los cárteles de la droga. La mandataria agregó que ya son 3 las mesas de diálogo que se abren, una dedicada a la migración, otra a la seguridad y una más al comercio. Escuchamos a Claudia Sheinbaum. Que se ponen en pausa las tarifas un mes, que eso es muy importante, y después a trabajar conjuntamente en los dos temas, en seguridad y en fentanilo, y también a que él revisaría el tema del tráfico de armas de un encuentro físico, pero sí de seguir llamándonos, de tener estas llamadas, y particularmente pues este mes de trabajo que estamos dando para los dos temas. Inmigración continúa esta mesa de alto nivel que ya tenemos. Gabriela, por su parte, el presidente de Estados Unidos dijo a través de su red social Truth que sostuvo una conversación muy amistosa con la presidenta de México. Agregó que los agentes mexicanos que serán enviados a la frontera entre ambos países estarán específicamente designados para detener el flujo de fentanilo y de inmigrantes. Escuchemos a Donald Trump. Así que el llamado con México estuvo muy bien en el sentido de que está muy fuerte en la frontera, pondrán soldados allí. De hecho, sus mejores soldados militares estarán en la frontera, 10,000 son muchos soldados y quieren protegerlo también. No quieren que la gente atraviese México para entrar a nuestro país. Harán eso y hablaremos de otras cosas y en los próximos 30 días tendremos Scott Howard y Marco Rubio, secretario de Estado, liderarán la delegación. Tendremos una negociación con México. Estaré participando. La presidenta Sheinbaum también participará para hablar de los aranceles. Gabriela, recordemos que el nerviosismo y la incertidumbre surgió precisamente el sábado cuando Donald Trump firmaba esta orden ejecutiva de 25% de aranceles para productos mexicanos. Desde entonces, la presidenta dijo que enfrentaría esta crisis con cabeza fría, con diálogo permanente entre iguales y sin subordinación. Gabriela, la información esta tarde. Gracias, Belén. Belén Zapata con lo último de esto que ha ocurrido en esa relación bilateral. Vamos ya a incorporar a un experto, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en seguridad, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas, Puebla. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar en términos operativos de cuántas tropas hay hoy en la frontera, cuántos elementos y qué es lo nuevo, Gerardo, que se ha anunciado hoy, para ser realistas. Pues sí, es un esfuerzo importante de México, el envío de 10,000 nuevos elementos de la Guardia Nacional. Aproximadamente debe de haber en toda la frontera aproximadamente la mitad de esos elementos que están desplegados sobre todo a lo largo de los estados de Sonora, de Chihuahua, de Tamaulipas, de Nuevo León. Entonces, sí es un esfuerzo importante que va a tener dos vías. El tema de controlar
los pasos de droga que vienen de Sinaloa, de Durango y de Chihuahua principalmente, y que pasan por los puertos terrestres de Tijuana y de Ciudad Juárez. En los últimos 6 meses se han hecho decomisos muy importantes, tanto de fentanilo como de pastillas con fentanilo. Así es que va a abonar, sí, pero creo que también va a abonar para el tema que no comenta la presidenta Claudia Sheinbaum, y es el apoyo de la Guardia Nacional al Instituto Nacional de Migración para reducir el flujo de migrantes provenientes de otras partes del mundo con el fin de llegar a los Estados Unidos, Gaby. Ok, ese dato es importante porque en el caso de Canadá se habla de una masiva inversión en la frontera, inversión que fue anunciada hace días, ya hace más de una semana en el caso canadiense. Queremos saber qué es lo nuevo de este anuncio. Ahora, ¿habla Estados Unidos o el compromiso de Estados Unidos de frenar el flujo de armas de alto poder a México? Este es un tema crítico que data incluso de tiempos del presidente Felipe Calderón, cuando hablamos del 70% de las armas que se incautan que llegan desde Estados Unidos. Sí, pero la verdad es que Estados Unidos no tiene ni interés ni dinero, le ha invertido a la ATF, la Agencia de Control de Armas de Fuego y Explosivos, para reducir este flujo ilegal hacia México. El compromiso de la ATF pues es importante, ayudan al registro de las armas que son decomisadas en México. En cuestión de horas, saben en qué armería de Estados Unidos se compró con el número de serie de las partes de las armas, pero no va más allá de ahí. También hay que decirlo, muchas de las armas que se compran en Estados Unidos no se compran de manera legal en las armerías, se compran en las famosas ferias de las armas, que normalmente están los fines de semana y que son un centenar de ferias en donde los estadounidenses hacen trueque o venden sus armas a el mejor postor ahí en esos bazares, estas ferias de armas que se establecen en los mercados públicos de Estados Unidos. Ahora, Gerardo, importante, ambos hablan de una buena conversación, de una conversación positiva. ¿En dónde quedan entonces, o quedaron, o quedarán, o qué va a pasar con los señalamientos relacionados con el de la Casa Blanca del sábado, cuando habla de organizaciones narcotraficantes mexicanas que tienen una intolerable alianza con el gobierno de México? Hay que señalar que la presidenta Sheinbaum habló de una calumnia, su secretario de Economía también, Marcelo Ebrard, habló de una ofensa, pero al final del día queda este detalle que fue incluido en el comunicado de la Casa Blanca el sábado. ¿Qué pasará allí? Pues no es un detalle menor, Gaby. Es un señalamiento público muy grave, y que todos sabemos que en este país los cárteles de droga no tendrían el nivel de operatividad y de fuerza si no fuera por los pactos de impunidad criminal que les ha permitido el pacto con el poder político a nivel local, sobre todo con los gobernadores. El caso de Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán es histórico y es público. Entonces México no puede tapar o meter debajo del tapete la suciedad. México va a tener que hacer una limpia de aquellos gobernadores y alcaldes que están involucrados con la delincuencia organizada. Es una mácula, es una mancha vergonzosa para el gobierno de México, y aquí sí no cabe nacionalismos ni envolvernos en la bandera, Gabriela. Bueno, pues importantísimo. Gerardo, como siempre, muy útil tu perspectiva. Gracias. Buenas noches. Él es Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en seguridad y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas en Puebla. Bueno, este lunes también fue activado el secretario de Hacienda de México. Rogelio Ramírez de la O estuvo dando un mensaje, envió un mensaje al público inversionista antes de que se anunciara esa pausa de un mes en la activación de aranceles. Su mensaje llegó más temprano. Analistas consultados
informados por CNN que estuvieron presentes durante esa llamada y que pidieron no ser citados por lo delicado del asunto, aseguraron que el mensaje fue que México tiene buenos fundamentos económicos, que está bien posicionado para resistir un shock por aranceles, citando el nivel de las reservas internacionales, una línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, entre otros puntos. Rogelio Ramírez de la O agregó que cabe esperar cierta moderación del crecimiento, pero que una recesión, dijo, no es parte de las perspectivas. Por cierto, en este mensaje del secretario de Hacienda no se aceptaron preguntas durante ese mensaje a inversionistas y lo que ve en pantalla pues es la invitación correspondiente. Ya me acompaña esta tarde Ernesto Revilla, economista jefe para Latinoamérica en Citi. Ernesto, gracias por la oportunidad. Si estuviste en esta llamada o si los inversionistas estuvieron en la llamada, ¿qué preguntas quedaron o qué temas quedaron en el tintero que son importantes responder en este contexto, cuando van a pasar 30 días de incertidumbre? Gaby, muy buenas noches. Pues efectivamente, como bien dijiste, la llamada del secretario de Hacienda sucedió antes de que supiéramos que iba a haber una pausa en las tarifas de Estados Unidos hacia México por 30 días. Así es que quizá la pregunta más importante de los inversionistas en ese momento es una que no se contestó y que no se habló, que era ¿qué va a hacer México en respuesta a las tarifas que se veían venir para hoy en la noche? La presidenta ya había anunciado días antes que México iba a contestar, ya sea con tarifas o con política no tarifaria, la amenaza de Estados Unidos. Faltaban detalles, si México iba a poner tarifas también a su vecino del norte, en qué proporción, en qué sectores, nada de eso se habló. Por supuesto, como se mencionó, se habló de la fortaleza de la economía mexicana, pero me parece que esa es información que ya tiene el mercado, y lo que faltaba justamente es decir qué va a hacer México en el caso de que sí se hubieran puesto tarifas, por un lado. También cuál es la respuesta de gobierno en materia de política económica para apoyar a las empresas o a los sectores que iban a ser afectados. No se habló, digamos, de apoyo fiscal, no se habló de apoyo de la banca de desarrollo y sobre todo quedaba la duda en ese momento justamente de qué otras políticas podría hacer México. Afortunadamente nada de esto sucedió, regresamos al mundo que conocemos desde 2016-2019 con un Trump que hace ruido, pero que al final no aplicó tarifas sobre México, pero por lo menos ahora se pospuso 30 días la resolución de este tema. Ernesto, pero parte de lo que has dicho, ¿no deberían ser estrategias que aplique el gobierno mexicano sin importar lo que suceda con los aranceles? Al final, reitero, hay 30 días de incertidumbre, al final sí va a haber trabajo de alto nivel en materia comercial, en materia de seguridad, etcétera, pero son 30 días. Correcto, la incertidumbre se mantiene y eso es siempre algo que afecta a los mercados, que afecta a la inversión. Pensemos cómo va un inversionista, un corporativo que tiene planes de largo plazo de inversión en México, poder tener la confianza de invertir ahora en un ambiente en que no sabemos qué va a pasar en 30 días o si la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora el TEMEC, va a sufrir modificaciones hacia el 2026. Entonces, un ambiente de alta incertidumbre. ¿Qué tiene que hacer México? ¿Qué tiene que hacer un país que se enfrenta a estas amenazas? Seguir fortaleciendo su política doméstica, su mercado interno, sus fundamentos macroeconómicos, anunciar planes de desregulación, de apoyo a las empresas, de quitar las barreras a la inversión, al financiamiento local, y nada de eso estaba todavía sobre la mesa. Todavía México, la presidenta se guardan sus cartas, todavía no acaba esta negociación. México no mostró, a diferencia de Canadá, qué es lo que iba a hacer en materia de ponerle tarifas de regreso a Estados Unidos. Eso quizás sea una buena estrategia en materia de que todavía existe la posibilidad de que de 30 días no se llegue a un acuerdo y México puede causar algo de dolor también en algunos sectores de Estados Unidos. Esperamos que no lleguemos a esa guerra comercial, pero si algo sirvió este episodio es recordarnos que tenemos mucha más incertidumbre en el comercio global y una época en la que ya tenemos mucho mayor proteccionismo en todos los países. Preguntarte, Ernesto, el momento económico en que toma este episodio a México. Bank of America habla, por ejemplo, de que Canadá podría evitar una recesión de activarse estos aranceles, pero México no, que tendría que mantener incluso tasas más altas para proteger su divisa, y tú sabes lo que representa tener tasas más altas en este contexto. ¿Cómo lo ves tú?
Efectivamente, este choque externo asociado a la presidencia de Trump llega en un mal momento económico para México, en donde ya tenemos un choque interno sobre la confianza de la inversión, asociado al proceso de reformas constitucionales, a la reforma del entramado institucional de México. Es posible que aún en el caso de que no vayamos a las tarifas de Estados Unidos, de cualquier forma ya vemos que México se está desacelerando. Tuvimos un cuarto trimestre del 2024 ya con crecimiento negativo, es decir, se contrajo la economía mexicana, y a diferencia de lo que se decía en la llamada de la Secretaría de Hacienda, que no se vislumbraba ni siquiera con tarifas un escenario de recesión en México, me parece que la mayor parte de los analistas coinciden que si las tarifas se impusieran, México muy probablemente sería una recesión. Por eso es mucho más importante en este momento reforzar la confianza en la manera que se pueda en todos los sectores en México, porque tenemos choques internos, choques externos, un mal momento en el que llega este reto para México. Bueno, pues ahí lo tienen. Ernesto, qué bueno, qué oportuno que hayas tenido la oportunidad de estar con nosotros esta noche. Es Ernesto Revilla, economista jefe para Latinoamérica de Citi desde Nueva York. Muchas gracias.